los temas más importantes de nuestro país. Damos inicio con Así las Cosas, su podcast de confianza. Gracias por acompañarnos una vez más en Así las Cosas. Hoy vamos a seguir desarrollando el tema de educación, pero desde otro punto de vista. Además, conoceremos más de la vida de la diputada de Cartago, Paulina Ramírez. ¿Y qué van a preguntarnos ustedes para hacer el enlace con los diputados? Ya lo vamos a ver más adelante. De momento los invitamos a ver acá en esta sección de Así las Cosas el tema más importante a tratar el día de hoy, que será, como les digo, una parte de la educación. Presentamos en la agenda. Bueno, y como indicamos al inicio de Así las Cosas, vamos a continuar desarrollando este tema de educación, el cual evidentemente es prioritario para Liberación Nacional y bueno, evidentemente para lo que es realmente el país en general. Y para eso está con nosotros hoy la diputada doña Rosaura Méndez, que viene a ampliarnos todavía un poco más el tema desde otra perspectiva a la que estudiamos la semana pasada, doña Rosaura. Y hoy vamos a hablar un poco del financiamiento, que es lo más bajo que hemos tenido en el último, bueno, en la historia de Costa Rica, realmente, lo que es el tema del presupuesto y un poco más el tema de universidades. Doña Rosaura, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Efectivamente, este es un tema que no solamente es importante para nuestro partido, que siempre ha sido defensor de la educación, sino para todo el país, para todos los costarricenses, especialmente para las nuevas generaciones. Y es que sí, efectivamente, el presupuesto en educación se ha visto en detrimento en los últimos 12 años, y especialmente en el último año, que no ha sido significativo para el gobierno de la República. O sea, hemos tenido una ministra que ha tenido una idea, pero no ha concretado su idea de la ruta de educación, que ha sido una ruta del desmantelamiento del Ministerio de Educación. Tuvimos prácticamente una reducción del 5.3 casi al 5.3 al 4.9, es decir, estamos bajando, vamos cada día para atrás, y esto significa que si no tenemos un presupuesto adecuado para la educación, cada centavo, cada colón que disminuyamos es un trampolín que vamos haciendo para que los estudiantes, los jóvenes de nuestro país, brinquen a ese vacío del narcotráfico, del crimen organizado, del desempleo y, por supuesto, de la ignorancia. Usted me da algunos de los puntos y razones y me parece que podríamos desarrollarlos un poco más del por qué es importante luchar por esos presupuestos en la educación en general, pero también para adentrarnos ya en lo que es la educación pública de las universidades. Bueno, yo sí creo que es importantísimo el presupuesto. O sea, un país que no tenga los niveles de educación. Imagínense que nosotros éramos uno de los países que sobresalíamos y éramos ejemplo en la región en el tema de educación. En los últimos años, las pruebas PISA han decaído totalmente. O sea, estábamos en el puesto de los 13, estábamos en este momento en el puesto 5, es decir, bajamos día con día. ¿Y qué significa una prueba PISA? Para que entiendan los costarricenses, la capacidad de comprensión que tienen los estudiantes en lectura, en matemáticas y ciencia. Los jóvenes de nuestro país de 15 años, imagínense ustedes que estamos cada día vamos para atrás. Y es que si no tienen esa capacidad de entendimiento en estas áreas, por supuesto que no van a tener la capacidad de definir qué quieren en la vida. Y tenemos muchos distractores en la sociedad. Bueno, doña Rosaura, realmente el tema de las pruebas PISA, y como usted lo dice, hemos venido decayendo, es algo que se ha desatendido, básicamente por las autoridades. Pero también, y hablando un poco del tema de los dineros y de lo complicado que ha sido llegar al tema del FES, ¿cómo ve el panorama con el CONARE durante
este último año en que ustedes estarán acá también, que finalmente es un vaivén, siempre le tiran aquí la responsabilidad de que resuelvan ustedes lo del FES. Bueno, yo quiero hablarle como educadora, como docente universitaria de más de 35 años en las aulas universitarias. Creo que este es el gobierno que ha tenido la incapacidad o no la capacidad de poder negociar, de poder sentarse a conversar y ha buscado cualquier pretexto para dejar la comisión de negociación cerrada. Esto se dio el año pasado y sé que probablemente este año se dé y vuelvan a venir aquí a la Asamblea Legislativa. Como fracción del Partido Liberación Nacional, estamos totalmente claros en que vamos a luchar por un presupuesto justo y digno. Un 8% dice la Constitución. Bueno, en la situación que está el país, puede ser que un 8% no sea alcanzable, pero ¿cuál es el alcance que tiene este país para poder garantizarle esas posibilidades de educación desde la primaria hasta la universitaria? Porque no podemos excluir ni podemos seguir insistiendo en que hay salarios altos o que los educadores se van de vacaciones, etcétera, etcétera. Estamos claros que ha habido una desinformación, un ataque permanente a todos los sectores y la educación ha sido atacada tremendamente en este gobierno. Doña Rosaura, aquí hay un dato bastante importante, que el 80% de los estudiantes de universidades públicas provienen de colegios públicos. Se habla mucho y se ataca mucho a veces ahora por parte de las autoridades que tenemos de que ahí solo llegan los millonarios, que llegan los hijos de los millonarios a las universidades públicas. Y usted viene de una zona además fuera de San José. ¿Qué decirle a la gente con esto? Bueno, yo quisiera decirle a John, a Merlin, a Diana, a Andrea, a todos esos estudiantes que durante 35 años han pasado por mis manos en el Tecnológico de Costa Rica y que yo sé que venían de esas zonas rurales, que no tenían posibilidad de estudiar si no llegaban a una universidad. Y hoy encuentro a Gloriana en Chile, trabajando en una empresa de tecnología, o encuentro a otros estudiantes que son funcionarios en altos puestos en las instituciones. Pero estos estudiantes, vean lo interesante, muchas veces sus padres no habían estudiado, son los primeros que han llegado a la institución, al tecnológico o a cualquier universidad y llegan y se gradúan. Es decir, que no es cierto que los estudiantes, solo los estudiantes de las universidades, de los colegios privados entran a las universidades. Por supuesto, hay un porcentaje importante, pero ¿cuál es el problema? Y yo esto le hago un llamado al ministerio. Pues mejoremos la educación secundaria, inviértale más a esa educación secundaria para que los estudiantes nuestros que no pueden ir a un colegio privado puedan llegar en las mismas condiciones. No se trata de cuestionar a las universidades, sino que el MEP le dé las herramientas a todos los costarricenses y puedan llegar a luchar en un examen de admisión por una nota para ingresar a una de las universidades con las mismas condiciones. No se vale seguir echándole culpas a todos y no asumir las culpas y mejorar y luchar porque esta educación secundaria tenga mejores condiciones. Perfecto, doña Rosaura. 30 segundos para un mensaje final, sobre todo a esta gente de las universidades, al docente y a esas personas que luchan porque mantengamos una educación pública universitaria. Bueno, especialmente a las universidades, a mis compañeros de todas las 5 universidades y especialmente a los de vida estudiantil, en donde he trabajado históricamente y que conozco plenamente los programas de extensión, de vida estudiantil, de investigación que se desarrollan en las universidades. No podemos seguir permitiendo que esto suceda y vamos a seguir luchando porque las universidades tengan los laboratorios que se requieren, tengan los programas en vida estudiantil que se requieren, tengan los programas en deporte y tengan los programas en arte, porque yo como universitaria, como funcionaria de una institución universitaria, tengo claro nuestro trabajo, pero también la capacidad de una universidad pública o una educación pública universitaria de formar a los mejores profesionales para que ocupen puestos claves en
las diferentes organizaciones, puestos claves en el gobierno, puestos claves a nivel internacional. ¿Por qué? Porque son los que van a transformar en el país. Así que las universidades no solamente forman profesionales, forman los profesionales que hacen la diferencia en un país como Costa Rica. Perfecto, doña Rosaura. Muchísimas gracias a la diputada Rosaura Méndez, diputada turrialbeña del Partido Liberación Nacional. Y de inmediato nos vamos a ir con las preguntas que han hecho ustedes a nuestros diputados para continuar en Así las Cosas. Abrimos el espacio para que el ciudadano pregunte. ¿Qué piensan hacer con la ejecución de la pena después del archivo y amenaza de veto? Sí, efectivamente, la ejecución de la pena es un proyecto muy importante. Hemos analizado los diferentes informes, observaciones que han remitido tanto en las consultas obligatorias como otras consultas que se realizaron y le hemos hecho las correcciones al texto sustitutivo. También nos ha llegado el informe de servicios técnicos, lo cual estamos en estos momentos analizando con los asesores de cada una de las diferentes diputaciones y esperando tener en el menor plazo posible, en los próximos 15 o 22 días, el documento ya completo con el fin de poderlo presentar y, aunado a eso, llevar un texto sustitutivo para que continuemos con la discusión de este proyecto tan importante. Somos conscientes de la necesidad de una deuda que tiene este país con la ejecución de la pena, principalmente actualizar y procedimentar y legalizar, por otro lado, todo el procedimiento. Y esto lo digo porque lo que ha existido son reglamentos, algunas normativas, disposiciones que en su momento, cuando viene un gobierno de turno, pues hace un cambio, y con esto queremos dejar una ley muy amplia, muy determinada, muy definida, que conlleva ya completamente todo el marco regulatorio que estaría en el tema de ejecución de la pena. ¿Y ustedes qué han hecho por la seguridad del país? En la fracción del Partido Liberación Nacional nos tomamos el tema de seguridad muy en serio. Si bien sabemos que las leyes no solucionan el problema de inseguridad del país, hemos tomado a conciencia hacer las reformas necesarias en esta materia tan importante. Y hasta el día de hoy, alrededor de 15 proyectos de ley en materia de seguridad de nuestra fracción han sido aprobados, pero además hemos apoyado otras iniciativas de otras fracciones importantes para poder robustecer esta materia que en este momento es la preocupación número uno de las y los costarricenses. Pero además de ello, ha sido nuestro presidente legislativo de nuestra fracción, don Rodrigo Arias, quien llamó al diálogo a los tres poderes de la República. Ha sido desde nuestra fracción que se ha propuesto que un día a la semana se vea exclusivamente temas de seguridad. Y asimismo hemos aprobado todos los presupuestos de la República, incluso en contra de la fracción de gobierno, y le hemos dado más recursos a seguridad, como por ejemplo al OIJ, que es quien en este momento está al frente de esta problemática tan grande. A pesar de la negativa del gobierno a girar los recursos, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para que poco a poco, aunque sea, se le pueda robustecer al OIJ, al Ministerio Público y a los diferentes cuerpos policiales en esta lucha que estamos dando. Bueno, agradecemos como siempre sus preguntas y los invitamos a seguir participando de esta sección. Ahora vamos con nuestro compañero Ricardo Quesada en la sección Más allá de la curul con la diputada Paulina Ramírez. A continuación, Más allá de la curul. Hola amigos, bienvenidos a esta cápsula Más allá de la curul. Hoy vamos a compartir con la diputada Paulina Ramírez, que ha sido presidenta de la Comisión de Asuntos Necesarios por todo este periodo, por los 3 años. Y bueno, doña Paulina, como dice la cápsula, el nombre de la cápsula es Más allá de la curul. Queremos conocerla a usted un poco más y vamos a iniciar hablando acerca de su infancia. ¿Qué recuerda de su infancia? Bueno, yo de mi infancia puedo decirles que fui una niña muy tranquila, me gustaba mucho estudiar y por supuesto como todo niño compartí mucho con mis hermanos, somos 4 hermanos. Tuve una infancia pues bastante bonita, vivíamos en un lugar que en esa época había muchos potreros y habían pozas y todo este tipo de cosas que ya difícilmente se ven, y jugábamos de ir a pescar, incluso todavía existían pececitos en las pozas y hacíamos actividades de juegos
al aire libre, jugábamos bola, patines, todo este tipo de cosas. En realidad tengo recuerdos muy lindos de mi niñez. ¿Qué extrañas? Bueno, siempre la infancia es una época donde uno convive mucho con la familia, con los hermanos y tiene esa unión que conforme uno va creciendo, pues cada uno tiene y asume sus propias responsabilidades. Y pues se extraña muchísimo esa congregación de toda la familia. Ahora cuesta más porque somos muchos, cada hermano tiene familias muy grandes y solamente como para Navidad o ocasiones así logramos. Pues, lo hicimos todo. Claro, justamente por el poco tiempo que tienen ustedes, por su trabajo acá dentro de la asamblea, pero ¿cuáles son sus pasatiempos ahora? Cuando sale de la asamblea, ¿qué hace que tienen más? Bueno, inicié muy desorganizada, como siempre pasa cuando uno ingresa a una institución, porque la gente te demanda mucho, todo el mundo tiene que estarse a reuniones, a sesiones, a los diferentes lugares, sobre todo en la comunidad. Entonces, sí, se me desorganizó la agenda que yo tenía personal, de caminatas, de ir al gimnasio, de pasear. Se hizo mucho más limitado y más corto ese tiempo. Y he tratado de ir retomando mis caminatas, por lo menos. Me gusta ir mucho los fines de semana a caminar a zonas como Orosi en Cartago, a la zona de Tierra Blanca, Azul, y todos estos lugares donde haya ambientes abiertos. Eso me ayuda también a despejarme y a la vez hacer un poco de ejercicio. Doña Paulina, sabemos que cuando estudió en el Cobao, pues también tuvo que asumir la responsabilidad de mamá. Entonces, cuéntanos un poquito también acerca de eso. Bueno, yo entré primero al Colegio Sagrado Corazón, al tercer año, después de cursado el tercer año, tomé la decisión de trasladarme al Colegio Vocacional de Artes y Oficios, el Cobao, y a llevar una carrera técnica paralelamente a todo lo que son las materias de colegio. Me parecía que yo quería, mis metas eran, mis sueños eran que estudiaba en la universidad también pudiera desarrollar alguna actividad laboral. Bueno, esta fue mi primera intención de estar al Cobao, pero bueno, en mitad de todo esto, al terminar mi quinto año, quedé embarazada de mi primer hijo y se me dificultaba poder entrar nuevamente al colegio en manutención de periodo, porque en aquel momento era prohibido que las mujeres embarazadas estuviéramos en el curso lectivo. Entonces me topé con un profesor, el director del colegio, que es una persona realmente que creo que fue clave en mi vida, porque cuando yo le conté que estaba embarazada y que probablemente iba a continuar mis estudios posteriormente, me dijo: Paulina, no haga eso. Si usted se sale del colegio no va a terminar. Voy a ayudarle para que pueda continuar aquí en el Cobao. Le dije: ay, pero ¿cómo? ¿Y cómo voy a hacer? No importa. Usted tiene que seguir. Yo había sido muy buena alumna, había tenido promedios muy altos, de hecho ocupé siempre el primer lugar en notas en el cuarto, quinto, todos los años, y eso pues me ayudó bastante que a la hora de que llevaron el tema a la Junta de Educación me admitieron para entrar al sexto año. Y puse mi sexto año ya embarazada. La primera impresión fue difícil porque llegar, mis compañeros no sabían, y cuando ya llegué con una pancita de casi 6 meses. Fue impresionante para todos, pero a la vez muy bonito. Los compañeros me apoyaron muchísimo, me chineaban y tuve un ambiente bastante agradable hasta que ya nació mi bebé. Se me complicó mucho porque fue a mitad del curso, tuve que faltar 2 meses. Tuve un compañero que fue excepcional, Guido se llamaba, me ayudaba a llevar las materias, me llevaba los cuadernos a mi casa, y con eso yo lograba irme por un partido. Ingresé nuevamente y bueno, logré pasar el sexto año a pesar de tanta dificultad. Hice mi práctica profesional ya con bebé y me gradué con el niño. Prácticamente ya tenía 6 meses cuando fue la graduación. Fue muy complejo, me dio un sentimiento cuando ya nació
de frustración porque no tenía el mismo tiempo, no podía estudiar igual, y a la vez había que amamantar el bebé. Y cuando yo me iba para el colegio, recuerdo que la leche me bajaba por las piernas y yo decía, ¿qué hacer? ¿Verdad? No, era una chiquita. Y fue complejo, pero logré finalmente graduarla del colegio. Bueno, ya para cerrar, doña Paulina, también sabemos que es abuela de 4 niños, entonces nos cuenta qué ha aprendido de esta época. Bueno, es una época muy linda porque la crianza de los hijos es como mucha responsabilidad, mucha carga de trabajo y adicionalmente uno tiene que educar y formar. Adicionalmente, fui una mamá muy joven y inexperta. Yo a los 21 años ya tenía 4 hijos y mi quinta hija nació a los 29. Por lo tanto, soy una abuelita joven. Fui abuelita por primera vez a los 36 años. Tengo un nieto hoy de 22 años, ya va a cumplir 22 años, siendo muy joven. Me tocó ser abuela y todos mis nietos, tengo uno de 22, de 21, otra de 13 y uno de 2 añitos y vienen 2 en camino. 2 embarazos, de una hija y un hijo. Claro, son muy lindos porque yo más que una abuela, yo era su amiga. Me dediqué a jugar con ellos, a compartir, a alcahuetearlos, lo que hace una abuelita, pero además con mucha energía. Ellos me ponen a patinar, a andar en el scooter, a jugar. Sí, lo disfruto mucho. Hacemos travesuras juntos, nos mojamos en el patio. Ellos disfrutan mucho de mi compañía y creo que me favorece mucho que todavía yo estoy con energía y fuerza para hacer este tipo de actividades y disfrutarlo. Entonces tengo una relación muy linda con todos ellos. Me siento realmente afortunada de ser una abuelita y una abuelita joven y tener toda esa energía para compartir y pasear y disfrutar mucho. Muy bien, muchas gracias, doña Paulina, por acompañarnos en este segmento. Y a ustedes también gracias por acompañarnos y conocer un poco más de la vida de la diputada Paulina Ramírez. Regresamos con David con el cierre del podcast Así las Cosas. Bueno, esto fue todo hoy en Así las Cosas. Los esperamos la próxima semana con más diputados, más historias y por supuesto con sus preguntas. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con un episodio más de Así las Cosas, su podcast de confianza.